En este vídeo voy a enseñaros cómo podéis deslimitar, trucar, modificar, aumentar la velocidad máxima de vuestro patinete Cecotec Bongo i65 para que pase de los ordinarios 25 km por hora hasta casi 50 km por hora. Interesante, ¿verdad? Pues atentos, porque yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Importante deciros que todo esto es bajo tu propia responsabilidad. Decirte que esto va a anular la garantía del patinete, ya que lo vamos a modificar. Y por último, bueno, pues deciros que no conduzcáis a más de la velocidad máxima permitida y que esto es solo para terrenos privados. Primer método, modificando la controladora actual que tenemos en nuestro patinete. Bueno, si tenemos suerte y tenemos uno de los últimos patinetes que ha lanzado Cecotec, seguramente finales de 2023, de 2024, será un patinete que podamos realizar esta modificación. Es una modificación muy sencilla, muy fácil y muy rápida. Pero lo primero que debemos hacer es verificar dónde tenemos el conector de carga de nuestro patinete. Si está ubicado en la parte superior, en la parte de arriba del patinete, vamos a poder hacer este primer método. En caso de tu patinete tener el conector de carga en una parte lateral, como es en mi caso, pues tendremos que irnos al segundo método. Pero bueno, si es tu primer caso y tienes el conector de carga arriba, voy a explicarte cómo puedes trucar tu patinete. Lo primero que debemos hacer es retirar esta capa que tiene antiadherente, esta superficie antideslizante que tiene el patinete eléctrico. La debemos de retirar porque debajo nos encontraremos con unos tornillos para retirar la base del patinete, donde alberga la controladora, la batería y todos los componentes del mismo. Una vez la hayamos retirado, simplemente tenemos que buscar en el conector de la controladora, en el conector ancho, si tenemos un cable blanco. En el caso de que lo tengamos, pues es tan sencillo como cortar ese cable. En el momento que cortemos ese cable, nuestro patinete eléctrico estará ya deslimitado como por arte de magia y ya correrá hasta los 40 o 45 km por hora dependiendo pues del patinete. Importante deciros que este método solo lo podéis hacer si tenéis ese cable blanco y está en esa posición en concreto. Tiene que ser con ese cable blanco, que a veces está en color como de gris muy clarito, tirando a blanco, y entonces lo único que tenemos que hacer es cortarlo y ya está. Nuestro patinete eléctrico estará deslimitado como por arte de magia. Aquí un consejo que yo os doy si hacéis esta modificación es que le coloquéis un pequeño botón de pulsación abierta, de campo abierto, de circuito abierto, con el fin de poder limitar y deslimitarlo cuando nosotros queramos. Con un pulsador abierto lo que vamos a hacer es que cuando encendamos el patinete eléctrico, pues tendremos el patinete limitado como es normal, pero si lo queremos deslimitar simplemente deberemos de pulsar el botón este mientras estamos encendiendo el patinete. De esta forma se encenderá ya de forma deslimitada. Y si por lo que sea, Dios sabe por qué, queremos volver a limitarlo, simplemente apagamos el patinete, lo volvemos a encender y ya arrancaría el patinete nuevamente limitado. Este botón lo podríamos colocar en algún sitio cómodo, pues escondido a lo mejor por dentro del mástil para no llamar mucho la atención, o donde nosotros queramos. Es simplemente cortar el cable blanco y en mitad de ese cable colocarle ese pequeño botoncito abierto para así poder realizar esta modificación cuando nosotros queramos. Y ya está, ya tendrías tu patinete eléctrico correctamente deslimitado. En el caso de que tengas el conector de carga en un lateral, ahora vamos a ver cómo se puede hacer con el segundo método. Segundo método, cambiando electrónica del patinete. Este método la verdad es que es el más enfangoso, por así decirlo, no es tan fácil como el anterior, pero bueno, si por desgracia tu patinete no se puede trucar tan fácil como os he comentado en el primer método, pues aquí lo que vamos a tener que hacer es directamente cambiar la electrónica básica del patinete, como puede ser la controladora y también el acelerador y la pantalla, va todo junto. Esta inversión la verdad es que es un poco irrisoria realmente para lo cual el patinete, ya que nos va a costar en torno a los 35-40 euros comprar estos componentes, y lo bueno es que no solo vamos a conseguir deslimitar el patinete, sino que también vamos a conseguir que nuestro patinete tenga más aceleración, más potencia, sobre todo a la hora de subir cuestas, y luego también pues más velocidad punta, por supuesto que sí, ya que vamos a reemplazar la controladora por una que le va a entregar más potencia al motor y así el patinete va a funcionar bastante más desahogado y bastante más rápido. Lo primero que vamos a hacer es comprar las piezas que necesitamos, que es realmente un kit que
viene con controladora y pantalla. Aquí por ejemplo tengo la controladora, como estáis viendo, esta es una controladora genérica y se puede instalar perfectamente en nuestro Cecotec. Aquí tenemos los cables que tenemos que adaptar y que ahora os enseñaré cómo se hace, y con esto pues vamos a poder ya deslimitar nuestro patinete. Este kit lo podéis encontrar, ya os digo, por unos 35-40 euros. Tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo varios enlaces que yo os dejo de varias controladoras que yo he probado, como esta mismo, que funcionan bastante bien, así que pasaros por ahí y la podéis comprar directamente desde el enlace. Una vez tengamos todas las piezas, lo que tenemos que hacer es desmontar la base del patinete y proceder a retirar la antigua controladora. Primero hay que desconectar el cable del conector amarillo, que es el de la batería, y también vamos a separar el cable del conector de carga. Ahora procedemos a retirar también los conectores, los distintos que tiene, y finalmente sacamos la controladora antigua. Seguidamente vamos a adaptar los cables, vamos a cortar los cables de las fases del motor, del conector original, y lo vamos a pelar, y después lo voy a crimpar con conectores rápidos, y todo esto lo conectaremos a la nueva controladora. Los sensores Hall del motor también hay que sacarlos del conector original, ya que no nos sirven, y vamos a introducir los pines uno a uno con los cables que vienen de la propia controladora, respetando siempre el orden de los colores y haciendo que coincidan con el conector de la nueva controladora genérica. Ahora vamos a pasar el cable de la pantalla por todo el lateral del patinete hasta la parte inferior. Después lo vamos a continuar pasando por el interior del mástil junto con los demás, hasta finalmente llegar a la parte superior. El siguiente paso será retirar el acelerador antiguo. Para ello vamos a retirar el tornillo que lo sujeta y acto seguido vamos a quitar los puños para sacarlos de ahí. Para sacar los puños con más facilidad echaremos WD-40 en el interior para que nos sea más fácil y cómodo. Una vez retirado el puño, colocamos el nuevo acelerador con la pantalla ya integrada. Fijaros que viene todo en la misma pieza. Volvemos a instalar el puño, lo aseguramos y realizamos las conexiones con el cable que acabamos de subir desde la controladora. Ahora faltaría conectar también la iluminación a la controladora, pero eso ya os lo dejo en vuestras manos, ya que no quiero hacer mucho más extenso este vídeo. Y pues finalmente ya tendríamos nuestro patinete deslimitado. Como veis, no solo hemos ganado velocidad punta, que también, sino sobre todo más fuerza para subir por cuestas y más potencia en el motor. Este método ya os he dicho que era un poco más engorroso, pero es el método que realmente más merece la pena, aunque si bien es cierto que no se nos queda todo también integrado al no poder reaprovechar las piezas originales del patinete, pero deciros que merece mucho la pena porque vamos a notar que el patinete tiene mucha más vidilla. Al fin y al cabo, el Cecotec Bongo i65 es un patinete que no destaca por su calidad, ni mucho menos, tiene la calidad muy bien justita, pero bueno, deciros que los componentes como la batería, pues tenemos una gran batería que se puede aprovechar y el motor también es muy potente, así que con una buena controladora le vamos a sacar el partido que realmente se le puede sacar a este patinete. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de mucha utilidad. Si alguno o alguien de vosotros tiene dudas sobre cómo se hace esta instalación, sobre cómo conectar algún cable, sobre cómo mejorar su patinete Bongo i65, pues simplemente que sepáis que tenemos un grupo de Telegram al cual os podéis unir, solo de miembros de patinetes Cecotec, así que podéis uniros si tenéis uno o os interesa este mundillo. Os lo dejo aquí debajo en la descripción de este vídeo, y también si tenéis cualquier dudilla, pues también en los comentarios de este vídeo nos lo podéis dejar. También tenemos nuestros foros activos, foros de la comunidad de Mi Patinete 365, a la cual estáis todos más que invitados, así que os podéis unir. También tenéis el enlace aquí debajo en la descripción de este vídeo, al igual que tenéis todos los enlaces de todo el material que he estado utilizando durante todo este bricorial. Y
espero como siempre que este contenido os haya gustado un montón. Recordad que lo he hecho solo para testeos, para que lo probéis y siempre en terrenos privados. Nunca lo podéis utilizar en espacios públicos porque no es legal superar la velocidad máxima de 25 km por hora, por lo menos aquí en España. Pero bueno, siempre podríamos pues dejar nuestro patinete limitado y cambiarle la controladora para que así tenga más potencia y así que funcione mucho mejor, pero sin superar el límite de los 25 km por hora. Como siempre, os voy a dejar por aquí un vídeo de mi canal que quizás no hayáis visto y seguramente os vaya a resultar de mucha utilidad, y por aquí os dejaré el botoncito para que suscribáis a este gran canal. Como siempre, me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.